Bueno, seguimos con problemas de inductores. Había quedado esta parte que era la ecuación de continuidad de la corriente en los inductores. Tenemos este pequeño circuito acá. Si este switch S1 se abre, por ejemplo en T0, la corriente se interrumpe y debería pasar de I de T o de I y L en T0 menos a 0. Pero entonces, ¿cómo se cumple esta ecuación de que IL en T0 menos tiene que ser IL en T0 igual IL en T0 más? Es porque en la práctica la corriente IDT es siempre continua para evitar los impulsos de voltaje, ¿no? ¿Y cómo se da en este caso? Bueno, porque a medida que se abre el switch, se empieza a abrir una pequeña brecha, aunque el switch se abra de forma rápida, y se produce una diferencia de voltaje muy alto, lo cual permite que se produzca un arco de chispa en el interruptor, y ese arco de chispa permite la conducción y que la corriente sea continua, y se cumple esta ecuación. De hecho, todos los alambres tienen una inductancia, aunque el alambre sea recto, aunque no tenga forma de inductancia, siempre tiene una inductancia que se llama la inductancia interna, y por tanto siempre sucede lo mismo cuando se abre un interruptor, es decir, todos los circuitos tienen inductancia, porque tienen cables, aunque no tengan directamente inductancias pasivas como tales, pero al tener cables el circuito siempre es algo inductivo, y por tanto, si se abre o se cierra un switch, siempre se va a producir un arco de chispa y se va a mantener se va a cumplir la ecuación de continuidad de la corriente. Por ejemplo, en la casa, cuando uno enciende la luz y le da el switch al interruptor, uno no lo ve, pero dentro del switch siempre se produce un pequeño arco de chispa, ¿no? De hecho, con el tiempo los interruptores, incluso los interruptores de la luz, se queman. Y en parte es debido al chispazo que se produce dentro del interruptor. Bueno, aquí seguimos, en este caso es capacitores e inductores en serie en paralelo. En este caso capacitores. Bueno, esto creo que lo habíamos visto, si son en paralelos, la capacitancia equivalente, vista desde acá, desde el terminal, es la suma de las capacitancias C sub I, y eso se puede sacar directamente viendo que el voltaje es el mismo en cada capacitor, pero la corriente I es la suma de las corrientes y la corriente es C de B de T. Entonces aquí nos quedaría la sumatoria, y por tanto comparándola con con la corriente y el voltaje en el terminal, vemos que la capacitancia equivalente tiene que ser la suma de las capacitancias. Y si estuvieran en serie, la corriente es la misma en cada capacitor, lo que cambia es que el voltaje ahora es la suma de los voltajes, y aquí trabajamos con la corriente. Y el voltaje entonces sería 1 entre C, la integral de la corriente. Y como tenemos que sumarlas todas, nos quedaría simplemente la sumatoria de 1 entre C sub I, y por tanto 1 entre C equivalente tiene que ser igual a la sumatoria de 1 entre C sub I, de la inversa de cada capacitor. Conexión en paralelo de dos capacitores. Por ejemplo, en este caso tenemos un capacitor C1 cargado a un voltaje V sub A, luego se cierra el switch y se pone en paralelo con otro C2 que está descargado, ¿no? ¿Qué tiene que suceder? Bueno, que parte de la carga de C sub I, esto no es una fuente de voltaje, es simplemente el voltaje de carga del capacitor C1. Parte de la carga se tiene que ir a C2 y por tanto el voltaje tiene que disminuir. El voltaje tiene que ser común, en este caso sería el voltaje final, sería V sub E. Y luego vemos que, bueno, como IS de B de T y el voltaje de los capacitores es discontinuo, tanto de C1 como C2, C1 pasa de V sub A a V sub E y C2 pasa de 0 a V sub E, hace falta un impulso de corriente. Todo esto es teórico, ¿no? ¿Cómo podemos calcular V sub E? Bueno, por la carga. Carga es capacidad por voltaje, entonces la carga inicial C1 por V sub A. La final sería C1 por V sub E más C2 por V sub E. Y la carga inicial tiene que ser igual a la carga final por conservación de la carga. Y de aquí ya deducimos C sub E. Para un inductor,
en este caso tenemos inductores en serie. Y lo que hacemos es, vemos que el voltaje tiene que ser la suma de los voltajes. El voltaje es L de I de T. Estas son constantes, entonces se suman. Quedaría la sumatoria de los L sub I de cada inductancia. Y la equivalente entonces sería la suma de las L sub I. Y si están en paralelo, el voltaje es el mismo y la corriente sería la suma de las corrientes. Entonces trabajamos con la corriente. Y nos queda que tendría que 1 entre la inductancia equivalente tiene que ser igual a la sumatoria de 1 entre cada una de las inductancias. Sería lo contrario al capacitor. La conexión de inductores cargados, por ejemplo, tenemos este inductor L1 cargado con este corto y luego en paralelo con otro L2 descargado. Se recuerdan que I sub A tiene que ser, es la corriente inicial del inductor L1 que está cargado. Y fíjense que esta corriente se mantiene en este lazo porque acá hay un corto y este capacitor se mantiene descargado, ¿no? Cuando se abre el switch, L1 queda en paralelo con L2 y la corriente resultante tiene que disminuir porque parte del flujo de este lo va a absorber ahora la bobina o la inductancia L2. Y I sub B lo podemos deducir con el flujo. El flujo inicial es L1 I sub A, el final sería L1 por I sub B más L2 por I sub B, y los flujos se tienen que conservar por conservación de la energía, y entonces ya podemos sacar I sub B. Y de nuevo la corriente L1 y L2 son discontinuas, lo cual exige un impulso de voltaje por esta derivada, ¿no? Claro, esto sería teórico. Un impulso de voltaje infinito, ¿no? En la práctica sería finito por la continuidad de la corriente. Luego tenemos otro problema que nos dice un capacitor variable en el tiempo de valor CDT 3 más T faradios se cita por medio de una fuente de voltaje de valor VDT 0 de 2T. Encuentra una expresión para la corriente IDT en el capacitor. Bueno, aquí tenemos entonces un caso donde el capacitor varía con T. Entonces tenemos, para hallar IC de T tenemos que hallar la forma más general, que dice C de B de T más B de C de T. Hay que derivar también la capacitancia en este caso. Bueno, se hacen las dos derivadas y se obtiene la expresión. Aquí se trata de una señal. Nos dice escriba la ecuación matemática que describa la derivada de esta función, de la función FA de T. Bueno, primero hallamos FA de T. Fíjense que es un escalón de intensidad menos 3 y que comienza en menos infinito y termina en 2. Entonces tiene que ser de esta forma el argumento del escalón unitario, menos t más 2. De manera que para los t negativos esto sea positivo y esto sea 1, y para los t mayores que 2 esto daría negativo y u sería 0. Y para hallar la derivada tenemos que derivar esto, el escalón. La derivada del escalón sería el impulso con el mismo argumento, pero en este caso hay que derivar la derivada interna del escalón, que sería la derivada de menos t más 2, que sería menos 1. Entonces nos quedaría 3 delta de t menos 2. Tiene que ser 3 porque fíjense que el salto aquí es de menos 3 a 0. Hace falta un salto positivo de 3. Y eso lo tiene que dar el impulso. Aquí nos dicen, escribe la ecuación para la integral de la función fb. Bueno, hacemos lo mismo. Primero hallamos fb, que sería un impulso de intensidad 4, pero que comience en menos 1. Entonces tendría que ser u de t más 1. Bueno, hacemos lo mismo, integramos. En este caso integramos entre menos 1 y t. U de t más 1 sería 1. Y nos quedaría entonces 4 por t más 1. Aquí la cuestión es que hay que multiplicar por u de t más 1 la integral, porque si esta función solo existe a partir de t igual a menos 1, su integral también solo puede existir a partir de t igual a menos 1. Entonces hay que multiplicar por u de t más 1.
Aquí tenemos otro problema de condiciones iniciales en el caso de circuitos con capacitores o inductores. Nos dice el interruptor en el circuito que se muestra se cierra en t igual a 0. Se encuentra que BC en 0 más es 0 y la derivada de BC en 0 más es 10. ¿Cuál es el valor de C? Bueno, antes de t igual a 0, en 0 menos, no hay fuente. Este capacitor está descargado. Y está descargado porque BC en 0 más es 0 y por tanto BC en 0 menos tiene que ser 0. Y la derivada de BC con respecto a t en 0 menos tiene que ser 0 porque si no hay fuente y este está descargado, no está circulando corriente y por tanto la derivada de BC en 0 menos tiene que ser 0. Luego BC en 0 más es 0 y la derivada de BC en 0 más es 10. Como tenemos este dato en 0 más, evaluamos este circuito en t igual a 0 más. Cuando se cierra el circuito ya está cerrado, nos quedaría la fuente. El capacitor tendría un voltaje de 0, entonces sería como un corto, aunque hay que poner la corriente IC acá. Aunque sea un corto, se representa por un corto, pero puede tener corriente IC. Este resistencia queda en corto, así que I sería igual a IC. IC sería entonces los 8 voltios. Esto quería en corto, está aplicado a este de 4, este resistor, entonces sería 8 entre 4 igual a 2. Pero IC es C por dBc de T en 0 más. Y esto es un dato que es 10. Así que nos quedaría 2 es igual a 10C y de aquí despejamos C. Aquí tenemos un circuito con una inductancia donde se le aplica esta fuente I, que es una rampa. Nos piden encuentre la carga, el flujo en 10, la carga en 10, el flujo en 10 y el voltaje V en 10. Bueno, primero hallamos I de T, tiene que ser una recta. La pendiente sería un medio entre 10, 1 entre 20, entonces nos queda I de T acá. La carga es la integral de I de T, T cuadrado entre 40, y ya podemos evaluar en 10 Q. Q de 10 sería 5 medios de Coulomb. Luego el flujo lo hallamos por L I en 10. L es 1, nos quedaría la corriente en 10. La corriente en 10 la hallamos con la fórmula, con esta fórmula o directamente del gráfico, que es un medio. Y por tanto el flujo en 10 sería un medio en Weber vueltas. Y el voltaje es L de I de T. Como tenemos la forma de I en función del tiempo, derivamos. De hecho, el voltaje es constante igual a 1 entre 20. Aquí nos dice demostrar que la energía almacenada en un inductor es igual a esto mediante el empleo de esta relación, ¿no? Esto creo que ya lo habíamos visto, ¿no? El flujo es, en este caso, un inductor lineal, es L por I de T. Bueno, la energía es la integral de la potencia. Luego, la corriente lo sacamos de aquí, despejamos I. Nos quedaría phi entre L. Sabemos que BL es L de I de T, pero L de I de T sería de phi. Lo colocamos aquí, esto se va, al final nos queda una integral en phi. Integramos entre menos infinito y t. Bueno, suponemos que en menos infinito era 0, phi de t, phi de menos infinito. Y llegamos al resultado que nos piden de un medio del flujo al cuadrado entre L. Bueno, vamos a seguir en el próximo vídeo.